En el mundo hay millones y millones de migrantes. Según el último informe del Banco Mundial, unos 184 millones de personas no viven en el país en el que nacieron o del que tienen la nacionalidad. Eso es el 2,3% de la población. Muchos de esos migrantes salen de América Latina y van hacia el norte, hacia Estados Unidos, a devorar las suculentas mascotas de los suburbios, como falsamente asegurado Donald Trump. Otros van a Europa, en donde quizás hacen parrillas o deliciosos guisos de perros y gatos. ¿Quién sabe, no? Lo que sí sabemos es que muchos están huyendo de la pobreza y buscan mejores condiciones de vida. Hoy vamos a hablar de un tema del que no se habla mucho. Vamos a hablar de los hijos de esos migrantes. Muchos tienen experiencias difíciles, como pueden imaginarse. Hasta Lamine Yamal, la superestrella de la Eurocopa, recibe ataques racistas en Twitter. Pero también queremos oír de las aspiraciones y planes de vida de estos hijos de migrantes. Puede ser alguien de padres latinos que nació en España, por ejemplo. Somos españoles de padres latinos y claro que nos han preguntado dónde hemos nacido. Perdona, ¿de dónde eres? De Barcelona. No, ¿que dónde has nacido? En el Hospital Clínic. Puede ser alguien que llegó a su destino ilegalmente. Les pongo un ejemplo algo conocido, la selva del Darién, una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo. En los primeros 4 meses de 2024, más de 30.000 niños han cruzado esta jungla. Bueno, vamos a ver cómo les va a estos hijos de migrantes. Somos españoles de padres latinos y claro que nos han preguntado si nos sentimos más españoles o más latinos. Los hijos de migrantes suelen vivir en dos mundos. Por un lado, el mundo de sus padres y de sus raíces, que sigue muy vivo por la comida que comen en casa, sus tradiciones, el idioma que hablan en casa, que es a veces distinto. Y por otro lado, la sociedad en la que viven. Fue en los dos lados que cuando iba a México cada verano estaba con mi familia, pero en México no era mexicana. Nací en Estados Unidos, crecí americana, pero en muchos lugares, en la escuela, en el fútbol, no era americana, era mexicana. So, era como, no, donde estaba no era suficiente. Y era ese sentirme como no, I don't belong en cualquier lado. Yo siempre me he sentido más mexicana que americana porque físicamente me veo mexicana. Entonces nunca me ha gustado decir primero que soy de Estados Unidos, que soy americana, porque lo siento que es como una falsedad, no sé. Mi identidad siempre ha sido muy mexicana. La gente se sorprende a veces cuando vamos a México, cuando me casé con mi esposo, que, ay, qué bien hablas el español. Y para mí es como una pregunta rara, ¿cómo no voy a hablar bien español? Pero en la actualidad muchas personas, primera, segunda generación, ya no hablan bien español, porque ya su identidad es más americanizada. Esta dualidad de vivir en dos mundos puede crear conflictos y se convierte en un choque cultural. Hay una gran diferencia en cómo los hijos, los jóvenes, se integran, absorben y adoptan las normas culturales del país al que han llegado o en el que ya han nacido, comparado con sus papás, que se socializaron en otro país y vinieron ya en muchos casos como adultos, ¿no? Entonces, esto puede generar a veces lo que se le llama un conflicto intergeneracional, donde las expectativas sobre cómo se debe vivir, lo que se debe hacer y cómo se debe uno de comportar pueden ser diferentes entre los padres y los hijos. Y esto puede al final generar un poco lo que se le llama pues, una crisis de identidad o una disonancia cultural entre padres e hijos. La diferencia cultural también puede traer momentos incómodos. Me acuerdo, por ejemplo, una vez un amigo mío se rompió un diente, se rompió un diente. Y mi padre, cuando lo vio, después de no sé cuánto tiempo que lo tenía roto, le dijo, Brian, te rompiste el diente. Le dijo, pero con un acento argentino. Y estuvieron como 6 meses haciéndole bullying al chico, poniendo el acento de mi padre, que le había puesto, porque les pareció como especialmente gracioso, como más... Pero no es algo malo, ¿sabes? Pero bueno, eso no suena tan grave, a fin de cuentas. Quizás sería grave si el chico se avergonzara de su padre y de su acento. Cualquier migración viene con sus retos y un chico o chica que vive ese proceso tiene retos muy específicos también. Por ejemplo, distanciarse de la familia. Estos jóvenes lo que manifiestan con dolor es la ruptura con su familia, con sus redes emocionales. O sea, lo que es muy impresionante es el proceso de individualización de la migración. Las familias que migran primero se nuclearizan mucho, dependen mucho de sí mismos, de la pareja, porque pierden
tíos, abuelos, ¿no? En el camino. Y sus hijos lo perciben mucho también. Hijos además que muchas veces son, si no únicos, muy pocos hijos, porque la natalidad baja enormemente, ¿no? Extraño muchísimo eso, las reuniones en familia, tener a todos unidos, porque siempre hemos sido muy familiares y la familia es muy grande. Mi mamá son 4 hermanas y entonces siempre nos hemos reunido todas para las fiestas, para los feriados, en las vacaciones. Extraño mucho lo socialito, o sea, el convivir con gente, porque estaba acostumbrada a que viernes, sábado y domingo era carne asada, ver gente, caras diferentes, la plática, el chismecito. Eso es lo que yo extraño, la hora de mi comida en mi trabajo, platicar con las compañeras. También la familia la extraño mucho, obviamente, porque pues con ellos era con quienes me reunía. También puede haber diferentes grados de adaptación entre los padres y los hijos. A veces también los hijos tienen que hacer casi como padres de sus padres, ¿no? Por el idioma, porque son más flexibles, porque dominan en este momento, por ejemplo, las nuevas tecnologías, ¿no? Y entonces se saben mover en eso, y eso a veces puede ser una carga fuerte para un joven o una chica que tiene que confrontarse con temas que no son apropiados para su edad, como, no sé, los sectores de las situaciones económicas, o traducir una cantidad de términos o de cartas que por su edad y por su experiencia pues entienden, ¿no? Entonces sí hay una sobrecarga a veces emocional y de responsabilidad de estos hijos de personas migrantes. Siento que los que les costó más también todo este proceso de integración fue a mis padres, porque ellos también tuvieron que aprender el idioma, tuvieron que empezar de cero. Un ejemplo pequeño, en Venezuela mi mamá me llevaba a todos lados, mi mamá con el carro me llevaba a todos lados, y aquí yo rápido aprendí que Google Maps, yo llego a todos lados con el tren, y mi mamá no sabe usar Google Maps, y yo era todo el rato, mamá, por aquí, no, llega por aquí. Durante y tras la migración y debido a sus retos, hasta puede cambiar cómo percibes a tus padres. Yo pienso que las dificultades realmente las vivió mi papá, mi mamá. Se les dificultaba el idioma. Él llegó de 14 años, no hablaba inglés, de un poblado tan pequeño que todo era nuevo. A veces tenía que caminar 40 minutos porque no sabía el lenguaje, no sabía en qué parada bajarse en el autobús. Entonces se bajaba mucho antes y tenía que caminar bloques y bloques. La verdad que es muy admirable que para esa generación que sí tuvo muchas barreras como para venir y adaptarse, que hayan creado negocios, que hayan hecho tanto aquí. Siempre pensé tener el soporte de mis padres y pues mis padres, la estabilidad de mis padres, porque siempre piensan, bueno, mis padres tienen una estabilidad, tienen su casa, tienen su trabajo en Venezuela, ellos tenían su empresa allá, y siempre piensas, bueno, la estabilidad de tus padres te da soporte a ti, pero al estar aquí todos teníamos esta instabilidad, todos estamos empezando de cero. Empezar desde cero es muy difícil y obviamente va a tener un impacto en la familia, pero estos retos y la dualidad cultural también pueden unir más a la familia. El hecho migratorio une muchísimo si resiste la familia. Muchas veces hay separaciones y rupturas, pero si la pareja y los hijos resisten, digamos, esa transformación, lo que están es muy unidos y cambian al unísono, ¿no? Van cambiando unos con otros. Los hijos guían a los padres en transformaciones culturales y asimilacionistas, etc. Nosotras no pensamos que sea un problema social la doble identidad. La doble identidad es siempre una virtud en este mundo. De hecho, la gente se mata, las familias cosmopolitas, porque sus hijos tengan 2 idiomas o conozcan 2 mundos, etc. El matrimonio mixto está muy bien visto cuando es con un país europeo, etc. Es decir, no es en sí un problema. Y es que una pregunta clásica que muchos de estos hijos de migrantes escuchan es: ¿tú de dónde eres de verdad? En general, se van a identificar como típicos americanos. O sea, realmente no van a percibir tanta diferencia. Si ya vinieron habiendo nacido en otro país y dependiendo de la edad a la que llegan, es más probable que se identifiquen con su país de origen o en general con su grupo étnico.
Pero muchos de esos jóvenes se identifican con los dos lugares, con el de la música, de las reuniones familiares, el de la comida, el de las vacaciones, y con el país que les está dando las oportunidades, en el que tienen nuevos amigos, se han enamorado y se enamorarán, y en el que ya trabajan o van a trabajar, etc. Yo creo que serían las dos, ¿verdad? México-americano, ¿verdad? Entendiendo que culturalmente, como mexicano, ¿verdad? Pues la comida, ¿verdad? El lenguaje español, nuestras tradiciones, ¿verdad? Pero creo que en el sentido de que Estados Unidos, ¿verdad? Es un país, vamos a decir, multicultural, ¿verdad? Donde hay gente de todo el mundo. Creo que se ha creado una identidad basada en los valores que representa a Estados Unidos, ¿verdad? A través de la historia. Creo que es algo con lo que me identifico. La nueva estrella y gran promesa del fútbol español, Lamine Yamal, es un hijo de migrantes con una identidad que podría ser dual o hasta triple. Su padre viene de Marruecos y su madre de Guinea Ecuatorial, y él nació cerca de Barcelona. Siempre lleva en sus zapatillas 3 banderas, la de Marruecos y Guinea Ecuatorial, además de la de España. La doble identidad se convierte muchas veces también en un problema social. Contra Lamine Yamal han tuiteado barbaridades racistas. Un tuitero español de extrema derecha hasta está siendo investigado por la fiscalía de ese país. Y eso que Lamine Yamal fue el jugador estrella de la selección española en la Eurocopa. Pero ni eso lo salva. En el caso de los jóvenes emigrantes es casi un proceso más biográfico. De niños tienden a la asimilación brutal, ¿no? Niegan casi cualquier diferencia, como todos los niños, para hacerse con el grupo, y en la adolescencia esa propia actitud casi les avergüenza, les parece que han traicionado a los padres, sobre todo cuando son de grupos que sufren un especial racismo, como pasa con Marruecos en España, ¿no? Muchísimo más que si eres latino, ¿no? Y entonces se rebelan, es una actitud completamente natural, diría yo, y se rebelan contra la sociedad, claro, defienden a la madre y al padre. Por supuesto que hay que tocar este tema, el racismo y la discriminación. Pero qué buena información, eso no me lo esperaba. Tú siempre dando datos sin que nadie preguntara. Nada que yo les vaya a decir ilustrará mejor la realidad a la que se enfrentan muchos de los hijos de migrantes que este par de anécdotas. Por ejemplo, en el pueblo en el que estaba, uno de Sevilla, una vez, me acuerdo, en Carmona, que había unos señores en un bar, ponele. Ellos estaban como tomando y tal, ¿no? Y nomás nos vieron bajarnos de la camioneta, la furgoneta en la que nos llevaban para allá a trabajar, que era el campo, de cortar naranja, aceituna, pimiento rojo y tal. Pues nos quedaban viendo así como, ya vienen estos panchitos y tal, y era como que se notaba muy heavy. Igual en Extremadura, porque mi familia habita ahí, reside ahí, perdón. Hay mucha como xenofobia, hay una especie de xenofobia, hay un poquito, no racismo así como que muy duro, pero sí como que microracismo, ¿sabes? Y eso pues al final te afecta un poco la conciencia. En mi colegio de alemán, en mi escuela de alemán, recuerdo estar en una cantina y yo estaba sentado en una mesa y no había consumido nada todavía. Me acababa de sentar y la señora salió enfadada preguntándome si quería algo. Le dije que vale, que podía mirar y le pregunté si me podía quedar ahí un ratito simplemente, sin tomar nada porque faltaban 5 minutos para mi clase. Y me dijo que no y me preguntó, ¿acaso en tu país no es así? Aunque para muchos el racismo es una experiencia cotidiana, puede que como un mecanismo de defensa intenten minimizarlo. A esto se le llama presunción de igualdad. Ese discurso de que todos somos iguales cuando la realidad social e institucional demuestra que no lo somos. Los migrantes que son víctimas de un estigma y son marginados no son iguales a los locales que los estigmatizan o agreden. Claramente hay una relación ventajosa para los locales. Por ejemplo, los estadounidenses blancos tienen, en promedio, mayores ingresos que los migrantes mexicanos y tienen otras ventajas, no están racializados, no son discriminados por su origen, etc. No vamos en general, cualquier grupo con menos poder, digamos, no entra a los lugares pensando que va a ser agredido, expulsado, maltratado, discriminado. No podría vivir, no es algo eficiente, digamos. Más bien presumes que es verdad lo que el discurso público dice, que somos todos iguales, que las mujeres pueden trabajar sin riesgo, lo que es verdad en general, que los emigrantes tienen derecho a entrar en el bar,
o estar en la calle, ¿no? Y claro, los gestos de racismo cotidiano e institucional que vas encontrando, normalmente los descartas. Suena bonito decir que todos somos iguales, claro, pero detrás de esa frase puede esconderse la discriminación sistémica y el racismo cotidiano. Puede que estemos normalizando el racismo. Un racismo que, por cierto, ha sido instrumentalizado por algunos movimientos políticos. Y bueno, esto es un fenómeno muy preocupante que se ha visto en los últimos años. Ha habido un incremento en lo que es este discurso anti-inmigrante, fomentado sobre todo por ciertos líderes políticos que usan también este tema de la migración, ¿verdad? Pues con fines propagandísticos. Y esto está afectando también a los jóvenes, incrementando una sensación de ser discriminados, una sensación de xenofobia alrededor de ellos, racismo, incluso acoso escolar y más manifestaciones de odio contra la población migrante. Y así como surgen nuevas manifestaciones de racismo social y político, también surgen respuestas a estas y tienden a señalarlo más. Claro, efectivamente, en este clima en el que se está percibiendo como un ataque constante a veces contra la población inmigrante y expresiones por parte de líderes, figuras públicas que son muy incendiarias, ¿verdad? Generando mitos y estigmatizando a la población migrante, los jóvenes están absorbiendo eso y desarrollando pues, un gran nivel de sensibilidad también sobre este asunto. Y comentarios que a lo mejor en otras circunstancias no se hubieran interpretado con una connotación racista o xenófoba, ahora sí se van a interpretar así, precisamente porque están ocurriendo en un contexto en el que este tipo de manifestaciones pues se están volviendo muy frecuentes y están afectando un poco estas interacciones de forma diaria, ¿no? ¿Qué mejor ejemplo para hablar de migrantes, latinos, racismo y dualidad de culturas que Estados Unidos? Un país con más hispanohablantes que Venezuela o Perú juntos. Debido a la migración de las últimas décadas, Estados Unidos se ha convertido en un país en el que se habla mucho español. De los cerca de 335 millones de estadounidenses, unos 63 millones son de origen hispano. Esos 63 millones de personas hacen de Estados Unidos el quinto país del mundo con el mayor número de hablantes nativos de español. De esos 63, 19,6 millones son migrantes, es decir, una tercera parte. O sea, nacieron en otros países y migraron hacia Estados Unidos. El resto nació en Estados Unidos, pero tienen padres o abuelos latinoamericanos. Habrá algunos españoles también entre esos 63 millones de hispanohablantes, pero seamos reales, la abrumadora, inmensa mayoría tienen un origen latinoamericano. Yo llegué a Estados Unidos en 2024, en febrero de 2024. Llegué por motivo de familiar, pero después surgió la opción de querer trabajar, vaya. Primero me fui de visita con opción de poder trabajar. Llegué a Estados Unidos en el año 2022 con una oferta de trabajo, con una visa que se llama TN Visa, que es un tratado profesional entre México, Estados Unidos y Canadá, que se otorga a cierto tipo de profesiones en mexicanas, canadienses. De toda esta gente, de los 63 millones de hispanos, 41% están indocumentados. Ese es un dato que nos interesa porque la falta de documentos legales es un riesgo para los hijos de estas personas. El Consejo de Migración Americana estima que unos 17,8 millones de menores de 18 años vivían en 2019 en familias con al menos uno de los padres como inmigrante en Estados Unidos. Aproximadamente son 18 millones que se estima que son niños que tienen al menos uno de sus padres ha nacido fuera de Estados Unidos. Es decir, es casi 1 de cada 4 niños aquí en Estados Unidos que es parte de esa población. Y de estos 18 millones, aproximadamente 10 serían de origen latinoamericano. Esos casi 18 millones de menores están en peligro de que deporten a al menos uno de sus padres. Hace algunos años, no sé si recuerdan, entre 2019 y 2021, durante la administración de Donald Trump, rigió una política de separación de familias que implicaba que muchos menores vivían con el riesgo de que sus padres fueran deportados a sus países de origen. Hay personas y organizaciones centradas en apoyar a estos niños y niñas, como es el caso de Nora Sándigo, una nicaragüense migrante también, que ha hecho de su especialidad asumir la custodia legal de niños que se quedan sin padres. A lo largo de los años ha llegado a tener la custodia de más de 1.900 niños y niñas.
O sea, llegué a conocer personas que, pues, la mayoría de personas, trabajadores, o sea, que no tienen papeles, llegan sin papeles y vaya, o sea, corren ese miedo de salir a las calles, de ir a pasearse por el problema que pues la policía está en cada esquina y pues en cualquier momento te pueden deportar. Y pues desde mi punto de vista, yo creo que definitivamente a vivir, yo creo que no. Vaya, que pues como les digo, o sea, ir a Estados Unidos, vaya, no es a socializar. Viajemos ahora a otra opción clásica del migrante latinoamericano, España. España es el segundo destino favorito de los migrantes latinos después de Estados Unidos. Según el Instituto Nacional de Estadística Español, la mayoría de los hijos de migrantes en España son hijos de marroquíes, casi 500.000. Luego siguen los hijos de rumanos con unos 150.000. Los hijos de ecuatorianos completan el podio con unos 120.000, seguido por unos 84.000 hijos de colombianos. Digamos que de cada niño que nace en España en los últimos años, un 25%, o sea, una cuarta parte, tiene una madre o un padre que nacieron fuera. Es decir, van a ser un número importante. No es todavía la inmigración, si se toma así globalmente, en una foto de repente representa un 12% de la sociedad española, los extranjeros, es la falta de movilidad social. Ese es el problema que va a ser, sobre todo porque son muy jóvenes. Piensa que es muy reciente la inmigración en España. Estos jóvenes no han tenido hijos todavía. Sus padres han aceptado una estratificación social donde muchas veces ocupan los puestos más bajos, cualquiera que fuera su formación de origen o sus intereses, por la virtud del proceso migratorio. Pero los hijos aspiran, lógicamente, a encontrarse, a variar esas posiciones. Y muchas veces el mercado de trabajo, el propio sistema educativo, les vuelve a relegar a posiciones las más bajas, digamos, en el mercado de trabajo, en muchas ocasiones, ¿no? ¿A qué lleva esto? Al empobrecimiento de esas generaciones. Y también está el racismo, claro. A eso se une el racismo, claro. Cuando se unen las dos cosas, cuando además la gente percibe que además de no poder prosperar o de tener los peores salarios o de irse del colegio demasiado pronto, es mal visto, es mal mirado, la gente no te alquila tan fácilmente una casa o en los discursos públicos hablan de que eres un peligro para la sociedad. Uno de los primeros racismos que tuve fue en un supermercado, una señora ya muchísimo mayor que me gritó de un sobrenombre y me mandó a mi país. E irónicamente, al final, ahora España ya es mi país, ya ahora siendo ya española. Pero por supuesto que no todo es malo para los hijos de migrantes. Ya vieron cuántos millones de ellos viven en Estados Unidos o España. La vida sería insostenible para ellos y para los locales si todo fuera odio y discriminación. Ese no es el caso en absoluto y lo vamos a ver ahora. Escuchemos algunas experiencias que hablan por sí solas. Entonces, una de las mayores experiencias más bonitas que tuve fue una tostada con tomate que me dieron, que fue la primera cosa que comí y hasta la fecha no sé cómo explicar ese sentimiento tan bonito de esa tostada con tomate. Pues yo llegué a Andalucía, que me abrió las puertas de su cultura, de su gente. La gente es maravillosa y me sentí muy arropada, muy acogida. Y evidencié en Andalucía lo que después fui corroborando en el resto de España, que es este canto a la vida y este celebrar por celebrar y festejar por festejar, en el que todos somos bienvenidos a estas verbenas populares, a estas fiestas populares. Y también se me abrieron las puertas laborales en la universidad, en una ONG internacional y de las casas, de los grupos de amigos. Y no sabía que me iba a gustar tanto esto de los cambios de estaciones, que como siento que también aprendes a apreciar un poco más el verano, la primavera o hasta el invierno, lo aprendes a apreciar un poco más. Que las personas, los clientes, los gringos, vamos a decirlo, son muy amigables. En realidad son muy amigables, en realidad son muy conscientes, son muy abiertos. Ellos se emocionan al ver a alguien que está aquí, que está para mejorar, que está superándose. Las oportunidades que tenemos aquí, ¿verdad? Hablando como hijo de mexicanos, ¿verdad? Han sido oportunidades que en su tiempo, ¿verdad? En México no pudo ofrecerle a mi familia y a muchas familias, ¿verdad? Y como estas hay infinitas historias positivas sobre latinos que emigraron y se adaptaron y tienen vidas felices. Y para cerrar, veamos qué nos dijeron los entrevistados sobre sus expectativas, sus planes de vida futuro. Me gustaría vivir acá,
pero no sé, me gustaría vivir en las dos partes, tener movimiento en los dos países, porque también extraño mi país, la verdad, pero me siento muy a gusto acá en España. Me gusta mucho mi país, pero también creo que hay muchas cosas que en México no se nos puede ofrecer a los jóvenes y que no, o sea, por mucho el amor que le tenga a mi país, siempre voy a estar buscando una mejor estilo de vida. Me encantaría volver y si salimos de esta situación del régimen, me encantaría volver y contribuir a reconstruir el país, es mi sueño. Pero no creo que en los próximos años pueda volver, también porque quiero graduarme aquí y quiero quizás trabajar unos años aquí, pero sí me gustaría volver y siempre me gustaría tener esa conexión a mi país. Bueno, con esas últimas reflexiones los dejo. Cuéntenme en los comentarios si han tenido experiencias como migrantes. Hasta la semana que viene. Adiós.